encontrarnos con María, nuestra Madre. Y como hemos escuchado con total claridad en el Evangelio de hoy, pues Jesús nos ha dado un gran regalo. Por supuesto que nos ha dado el inmenso regalo de la salvación. Al morir en la cruz, pues perdona, borra nuestros pecados, abre las puertas de la eternidad para la humanidad, para todo aquel que se convierta, que se habla del Evangelio y se bautice, como escuchábamos en el Evangelio de ayer. Pero también nos da la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Pero con ese gran regalo de la salvación para la humanidad, Jesús nos da a su madre, a la Santísima Virgen María. Ella, que es Madre de Dios, Madre nuestra. Una Madre que nos ha acompañado siempre, que ha acompañado la historia de la humanidad, que ha acompañado la historia de la Iglesia, y que de hoy, de manera especial, de manera particular, queremos recordar en esa aparición que marcó el siglo XX y que sigue teniendo resonancia en el siglo XXI. Una aparición que ayudó, sobre todas las cosas, a vivir, a renovar, a avivar la esperanza. ¿Y por qué la esperanza? Porque es bueno siempre recordar el contexto histórico donde aconteció la aparición de Nuestra Señora de Fátima hace 107 años. Es hermoso recordar a la Madre, saber que el mensaje de Fátima es sumamente sencillo. Es la llamada a la oración, hacer penitencia para convertirnos en nuestros pecados y darnos un instrumento que era nuevo a la Iglesia, que es el Santo Rosario, pues dado por la Virgen a Santo Domingo de Guzmán, que en aquella época, pues, atrás lo llamaban incluso el Salterio de la Vida. Sí, es la sencillez de ese mensaje, pero es importante recordar cuando María pues se aparece a estos tres niños, qué estaba pasando en el mundo y por qué la presencia de ella y su mensaje ayudaron a avivar la esperanza. Justamente pensamos en Portugal hace 107 años, en aquel pequeño país que había pasado de ser el gran imperio portugués, donde el sol nunca se ocultaba, ahora apenas era un pequeño territorio, lo que hoy conocemos como Portugal, con algunas zonas insulares, Madeira, Azores, con algo aún todavía por la India o por el Oriente, Goa y Timor, y con algunas pequeñas aún colonias en África que poco a poco, a los pocos años, lucharían por su independencia. Aquel gran imperio se había convertido en una pequeña tierra, pero también aquel gran imperio que ahora solamente era muy pequeño, de la gloria que tuvo en el pasado, ahora era algo muy pequeño, también estaba sucediendo algo internamente. Ya este país ya no se regía por una monarquía, sino por una república. 7 años antes de la aparición de Nuestra Señora en Fátima, en Coba Alegría, pues Portugal había cambiado del sistema monárquico al republicano. Nunca, no con mucha paz, pero tampoco con la violencia ni la sangre. Aquel rey tan joven no entenderá quién se irá y al final se terminará exiliando en el Brasil. Y comienza una nueva historia en Portugal con la república. Una república que no estuvo exenta de estar contaminada por las ideas de su tiempo. Y aunque el marxismo aún no imperaba como ideología en aquella tierra, sí el anticlericalismo que pues, venido de Francia te hacía, pues, te exigía que tuvieses que ir en contra de todo lo que fuera la fe y la Iglesia. Entonces era un país pequeño que había sido reducido y ahora quería entrar en la modernidad de Europa y del mundo y que tenía que hacerse sentir con un nuevo sistema político, y dentro de ese sistema, poco tomado de Francia, había que luchar contra todos esos mitos que impedían que el ser humano fuera realmente el centro del universo. Y una manera de hacerlo era ser anticlerical y antirreligioso. Sin embargo,
¿Qué resonaba en el pueblo sencillo de la gente de Portugal? Su amor a Dios y su fe. Ahí estaba, a pesar de que sus dirigentes trataban de luchar para que la gente pues dejara la fe, dejara la iglesia y dejara la Virgen, la gente seguía adelante. Pero no eran tiempos fáciles, eran tiempos de turbulencia, eran tiempos de cambio. Pero a eso se va a unir luego pues una gran tragedia que luego nosotros llamaremos la Primera Guerra Mundial, pero en aquel instante se llamará la Gran Guerra, y donde Portugal participó con sus hijos más jóvenes. Y esto definitivamente fue lo que terminó de romper el corazón de tantas familias en Portugal. Ver cómo sus jóvenes tenían que ir a la guerra y muchos simplemente regresaban muertos. Como tantas familias perdieron a sus hijos en aquel escenario de aquella contienda tan irracional y fratricida, sin sentido, pero que era parte de esa modernidad. Esa era la oscuridad y parecía en medio de aquella oscuridad que Dios se había quedado callado, que el mal imperaba sobre el bien, que ya Dios no estaba en medio de nosotros. Y cuando todas estas fuerzas oscuras, la pérdida de lo que era como gran imperio, ahora un sistema político que ya ni siquiera te quiere dejar vivir en paz tu fe, y en una gran guerra donde matan a tus hijos, por supuesto, comienza a padecer hambre y necesidad, la esperanza humana comienza a decaer. Y es ahí, en ese contexto de gran oscuridad, de gran dificultad, de gran temor, donde María, la Santísima Virgen, se irá a aparecer a lo más sencillo y simple de cualquier sociedad, a 3 pequeños niños, humildes, muy humildes, vivían en su familia y cuidaban las ovejas, muy humildes, pero ella querrá manifestar, recordar el gran amor de Dios y su mensaje a la humanidad por medio de ellos. Y el mensaje de Fátima es sumamente sencillo y no dice nada nuevo dentro de lo que es la enseñanza de la Iglesia, pero había que avivar la esperanza, había que recobrar la confianza en Dios y había que recordar que el encuentro con Jesús solamente se puede dar por la oración. Con el intelecto aprendemos ideas y estamos claros, pero solamente desde el corazón es que se puede tener profundamente esa experiencia del Señor. Y en esa experiencia del Señor es que realmente comienza a cambiar nuestra vida. Hacer oración es lo primero que María le pedirá a estos 3 niños. Hacer oración para que todo esto que a ustedes les aflige tanto, que aflige a Portugal y al mundo, cambie y sea distinto. Pero para que esa oración y ese encuentro con Jesús sea auténtico, real y verdadero, hay que convertirse, hay que hacer penitencia, es decir, reconocer ante Dios lo que somos, entender que no somos lo mejor del mundo, pero que Dios quiere hacer una gran obra en nosotros, dejar que Dios trabaje en medio de esta fragilidad, hacer oración, penitencia para llegar a la conversión, porque solo desde la conversión es que Jesús realmente entra en el corazón y entra en nuestra vida para podernos transformar totalmente. ¿Y cómo aprendían estos 3 pequeños niños a conocer a Jesús? Pues en medio de su sencillez y también de su poca ilustración. No habían ido al seminario, no eran teólogos, no habían hecho ningún diplomado, no tenían institutos teológicos, ellos eran 3 niños. Pues María les dará el mismo instrumento que por muchísimos años, cientos de años, la Iglesia había venido practicando para dar a conocer de manera resumida y sintética la vida de Jesús. ¿Y qué les dijo? Hay que rezar el Santo Rosario. Sí, antes que se me duerma,
hay que rezar el rosario. Y en el rosario, ¿qué es lo que hacemos? Meditar los misterios. Recordar la vida de Jesús, ¿verdad? Primer misterio de gozo. Iba a decir, esto viene en afán y no se sabe del rosario. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios, el misterio del Dios hecho hombre, que pues se encarna y pues está en el vientre de la Virgen María. El gran misterio que ha cambiado a la humanidad. Y una vez que pues visualizo ese misterio, cómo Dios se ha hecho hombre, lo medito a lo largo de 10 Ave Marías. El rosario es un instrumento sumamente sencillo para recordar la vida de Jesús, para renovar nuestro encuentro con Él y para ser mejores discípulos y misioneros de Jesús. Porque luego que me he encontrado con el Señor, el trabajo ¿cuál es? Ir al mundo y comunicar que Jesús vive, que Jesús es la razón de ser de esperanza, que Jesús es el que mueve toda mi existencia y que vale la pena seguir a Jesús. Es lo que María, de una manera muy sencilla, le dio a los niños: hacer oración, penitencia para la conversión y rezar intensamente el rosario, porque por medio del rosario fue la manera práctica donde María quiso que ellos aprendieran a conocer a Jesús y profundizar en su vida. Y luego de ahí, poco a poco, irán conociendo más. Cuando uno lee un poco la historia de los dos niños, dos primos que mueren tempranamente por la epidemia de la llamada gripe española, que no era española, era de los Estados Unidos, pero los españoles fueron los únicos que pues, dieron titulares de prensa con respecto a esa peste. Vemos en la vida de estos niños, primero Francisco y luego Jacinta, cómo hubo desde esa pequeña edad una transformación total por este encuentro con Jesús de la mano de la Santísima Virgen María. Se cuenta, por ejemplo, que Francisco hacía algo que no era muy correcto, pero ya él tenía la visión de que no iba a vivir mucho tiempo, y cuando tenía que ir a la escuela, ya después de las apariciones y todo lo que había acontecido, dicen que él en el camino, cuando iba a la escuela, se desviaba y se quedaba todo el día en la parroquia, en el sagrario, y decía: es que es poco el tiempo que me queda en esta tierra y no quiero estar lejos de Jesús. Un alma con 10 años que sea capaz de decir eso significa que es un alma que ha tenido un encuentro profundo, auténtico y personal con Jesús. Y no se diga de la cinta, la más pequeña de los 3, pero realmente la más fuerte y valiente. Aquella actitud tan hermosa en la cárcel, porque lo metieron preso en el mes de agosto, y cómo se le da la ternura de aquella pequeña niña que ha sido tocada por la mano de Dios, de la mano de la Virgen, y hará que los presos en aquel lugar recen con ella y con sus primos el Santo Rosario, un tercio, como se dice en portugués. Por ello, celebrar hoy la festividad de Fátima es nuevamente comprender de que no estamos solos, que Dios siempre está a nuestro lado, incluso en esos momentos de tiniebla y de oscuridad, donde parece que todo se ha acabado, donde parece que ya no hay esperanza. Hoy nosotros vivimos momentos difíciles. El mundo está en guerra. Que no nos han llegado las explosiones aquí al lado, es verdad, pero hoy, por la globalización, sabemos todo lo que está sufriendo Ucrania con la guerra con Rusia, todo lo que se está sufriendo en el Medio Oriente, allá en Palestina, con la guerra que ha iniciado Israel, pero también todo lo que se sufre en África y de lo cual nunca hay noticias, porque de África no se dice nada, porque no tiene esa vela, ese muerto no tiene doliente, pero es tremendo los exterminios y la violencia que hay en el continente africano. Pero
también en Pakistán, en la India, nuestro mundo está viviendo una guerra, una tercera guerra mundial en pedacitos, como lo ha referido en muchas ocasiones el Papa Francisco. Y nosotros también aquí en nuestro contexto, ¿cuántas veces nos sentimos sin esperanza? En lo personal, por las situaciones, por mis hijos que se han tenido que ir del país, porque mis muchachos jóvenes no hayan que hacer, no ven futuro en este país, porque no me alcanza mensualmente lo poco que gano para sobrevivir. O sea, todo este desánimo pues va oscureciendo nuestra vida, nuestra historia, y nuevamente aparece María. ¿Y cómo aparece ella? Pues justamente como la describe Lucía en sus narraciones. Una mujer hermosísima, vestida de blanco, tan brillante como el sol. Ella es la que viene a traernos a la luz del mundo, a Jesús. Pero para que esa luz del mundo pueda brillar en mi vida y en la vida de nuestro país, en el mundo entero, hay que hacer oración, penitencia y justamente hacerlo por medio del rezo del Santo Rosario. Cosas muy elementales, muy sencillas, pero que aún siguen teniendo tanta validez. Y es también muy importante. Nuestro pueblo sencillo lo hace con mucha devoción, pero yo también lo meditaba hoy en mi interior, y agradeciendo la presencia de tantos hermanos sacerdotes y los diáconos, qué importante es también hacer memoria de este mensaje, porque los que hemos estudiado teología tenemos una gran tentación. Como ya sabemos un poquito más y nos hemos adentrado más en el misterio, los misterios de la revelación, pareciera que esto sencillo y humilde ya solamente queda para gente que no ha estudiado teología. Y realmente no, ahí está la base. Justamente en ese corazón humilde que es capaz de abrirse al amor de Dios desde la mano de María. Y con la recitación del rosario, cada día podemos renovar nuestro encuentro con Jesús. Que no es suficiente, pero es el inicio para una mejor vida. Le comentaba a uno de los padres, entrando en la procesión, algo que aprendí hoy. Son los acontecimientos de la historia que para muchos son coincidencias, pero cuando ya uno ve la historia en la distancia, uno ve la mano de Dios. Porque hoy me di la tarea de estudiar un poco más el contexto histórico donde apareció Nuestra Señora de Fátima. Y resulta ser que el 13 de mayo de 1917, mientras la Virgen Santísima se aparecía a 3 niños en Cova da Iria, en Portugal, en Roma se estaba ordenando un obispo, Eugenio Pacheco, pues luego será Pío XII y será el primer papa que consagrará al mundo al Inmaculado Corazón de María. En la historia de Dios, en la historia de la salvación, no existen coincidencias. Es Dios que va caminando con su pueblo y nosotros, sin darnos cuenta, Él va pues acompañando y ajustando todas las cosas para nuestra vida. Que la Virgen Santísima en esta noche que celebramos su fiesta, pues renueve ese mensaje en nosotros, que nos ayude de verdad a intensificar la vida de oración para avivar la esperanza, que nos ayude a purificarnos de nuestros pecados, que son los que mandan la esperanza en nuestro corazón, y que el rosario pues sea siempre esa herramienta, ese instrumento espiritual para crecer en el amor a Jesús y a la vida, que es nuestra madre, que Jesús nos la ha dado como madre y que nos acompaña ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la Iglesia extendida por todo el mundo, para que acoja en sí misma, como la Virgen María, la palabra de salvación
frustrados los proyectos de los soberbios, enaltecidos los humildes y colmados de bienes los pobres. Roguemos al Señor. La festividad de la Virgen María, porque ella al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimió, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo: la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
pasa lo